Hola, hola, mi gente hermosa. QU Copyright alegró a tenerlos a QU de nuevo en nuestro canal, su fuente número uno de chismes, noticias y drama, por supuesto, todo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Y hoy, Rense, les traemos un bombazo de esos que sacuden los cimientos de todo fandom. Lo adivinaron por el título, vamos a hablar de Hande y Kerem. Juntos. Otra vez. Su copyright. El grito que acaban de pegar se escuchó superíndice 3 hasta en Estambul. Después copyright ese de meses de especulaciones, rumores, indirectas y seamos sinceros, una secua absoluta de interacción superíndice 3 n pública, parece que nuestros hanke nos estu n dando un respiro. Pero antes de que salgan corriendo a organizar la boda de sus sueu más menosos con confetti turco y bailes del Medio Oriente, vamos a analizar esta situación superíndice 3n con lupa, porque en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Si eres nuevo por AQ, te invito a suscribirte. No te vas a arrepentir. AQ siempre estamos al dúa con todas las novedades, los salseos, las predicciones y los anulisis mood ese profundos de tus estrellas turcas favoritas. Asu que dale clic al botón superíndice 3n de suscribirse y activa la campanita para no perderte nada. Ahora sin mun ese preúmbulos, vamos a sumergirnos en el universo de Hande Eru Rafael y Kerem Bürsin. Recordemos un poquito. Para quienes no es tu copyright n al tanto, Hande y Kerem fueron la pareja del momento gracias a su papel protagu superíndice 3 Nico en la exitosísima serie, Senu con diéresis al capm, o Love is in the air como la conocimos en muchos pauses. Su química en pantalla era innegable, tan intensa que traspasó superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en una relación superíndice 3 n real. El fandom enloqueció superíndice 3. Viajes juntos, declaraciones de amor públicas, fotos adorables en redes sociales. Fueron la pareja perfecta. Hasta que ¡pum! La burbuja explotó superíndice 3. De repente silencio. Dejaron de seguirse en redes sociales, las fotos juntos desaparecieron, y los rumores de una separación superíndice 3n comenzaron a circular con fuerza. Ninguno de los dos confirmó superíndice 3 ni negó superíndice 3 la noticia, lo que solo alimentó superíndice 3 a un mood es la especulación superíndice 3n. QU copyright agua pasado. ¿Una pelea? ¿Incompatibilidad? ¿Presión superíndice 3n medio tica? Las teorías eran infinitas. La prensa del corazu superíndice 3n turca se frotaba las manos, alimentando el morbo y la incertidumbre con titulares cada vez más llamativos y, a menudo, poco precisos. Se hablaba de infidelidades, de diferencias irreconciliables, incluso de la intromisión superíndice 3n de terceras personas, pero nada concreto. Solo humo, mucho humo para mantener el interu copyright ese del público. Y ahora, después copyright ese de un largo periodo de silencio, de pronto, la noticia, Hande y Kerem juntos otra vez. ¿Pero QU copyright significa realmente juntos? ¿Es un reencuentro romántico? ¿Una colaboración superíndice 3n profesional? ¿Un simple encuentro casual? AQ es donde las cosas se ponen interesantes y donde tenemos que ser detectives expertos para descifrar la verdad. Necesitamos nuestras lupas y nuestros sombreros de detective. La información superíndice 3n inicial proviene de varias fuentes de la prensa turca, algunas más fiables que otras, hay que decirlo. Ya sabemos CU superíndice 3 mo funciona esto, ¿verdad? Hay revistas del corazu superíndice 3n que se dedican a inventar historias para vender ejemplares, otras que publican rumores sin verificar y otras, las menos, que intentan ofrecer información superíndice 3n contrastada. Lo que se dice es que ambos coincidieron en un evento Venu Copyright Fico organizado por una fundación superíndice 3n que apoya la educación superíndice 3n de new más menosos de bajos recursos. Hasta AQ, nada fuera de lo común. Ambos son figuras públicas comprometidas con causas sociales. Pero lo que llamó superíndice 3 la atención superíndice 3n fueron las fotos y los vídeos que circularon en redes sociales. A las redes sociales, la ventana indiscreta a la vida de los famosos. En esas imágenes, se puede ver a Hande y Kerem conversando, riendo y lo muy ese importante, con una cercanía que no veíamos desde hace mucho tiempo. No hay besos apasionados ni abrazos efusivos, pero una energía palpable, una complicidad que no se puede fingir.
Es esa chispa, esa conexión superíndice 3N que los fans de Hanke reconocen al instante. Además, testigos presenciales aseguran que se mostraron muy amables el uno con el otro y que incluso se les vio compartir un par de bromas privadas. Bromas privadas. Eso siempre es una buena seu más menos al, ¿no creen? Implica que hay un entendimiento, una historia compartida que solo ellos conocen. Ahora bien, antes de emocionarnos demasiado, es importante considerar algunas posibilidades. La primera, y la más obvia, es que simplemente estudien siendo profesionales. Ambos son actores reconocidos y saben que su imagen pública es importante. Mostrar una actitud cordial y respetuosa es fundamental, especialmente en un evento venu copyright fico. Ser antipulticos o mostrar indiferencia será un golpe a su imagen, algo que no se pueden permitir. Otra posibilidad es que hayan decidido dejar atrás cualquier rencor o diferencia que hayan tenido y hayan optado por mantener una relación superíndice 3N de amistad. Después copyright de todo compartieron momentos muy intensos y es comprensible que quieran seguir presentes en la vida del otro, aunque no sea como pareja. Una amistad entre exparejas no es fácil, pero tampoco imposible. Requiere madurez, respeto y la capacidad de perdonar. ¿Serú el caso de Ande y Kerem? Pero por supuesto, la teoría que se ilusiona a los fans es la de un posible reencuentro romántico. El amor siempre vende. Kizu después copyright de un tiempo separados, se dieron cuenta de que se estrau más menos aban y decidieron darse una segunda oportunidad. Q copyright sabe, a veces el tiempo y la distancia son necesarios para valorar lo que realmente importa. Kizu durante este tiempo ambos han madurado, han aprendido de sus errores y estuvieron dispuestos a intentarlo de nuevo, con una perspectiva diferente. Hay, el amor. Para alimentar a UNMUD esta teoría, hay que mencionar algunos detalles que han surgido en las últimas semanas. Por ejemplo, Ande ha sido vista luciendo un collar que Kerem le regaló superíndice 3 en el pasado. El collar de la discordia. ¿Un simple accesorio o una declaración superíndice 3N de intenciones? Además, ambos han dado me gusta a publicaciones en redes sociales que muchos interpretan como indirectas mutuas. Indirectas, el lenguaje universal del amor. Y como si fuera poco, algunos amigos en común han comenzado a seguirlos nuevamente en Instagram, lo que podría indicar que pasando ese tiempo juntos. Los amigos en común, los CEU superíndice 3 cómplices del amor. Pero no todo es miel sobre hojuelas. También copyright hay voces que advierten que este reencuentro podría ser simplemente una estrategia de marketing. Tanto Ande como Kerem tienen nuevos proyectos en puerta y una forma de generar expectación superíndice 3N y publicidad es revivir el interu copyright en su relación superíndice 3N. No será la primera vez que una pareja famosa utiliza su vida personal para impulsar su carrera. El marketing, la herramienta del engaño. Es triste pero cierto, en el mundo del espectáculo, todo vale para conseguir un poco de atención superíndice 3N. De hecho, hay rumores de que podrían estar considerando protagonizar una nueva serie juntos. La bomba. Imagúnense el impacto que tendrá un proyecto de este tipo. Será uno con diéresis copyright sito asegurado y los convertirá nuevamente en la pareja del momento. Las cadenas de televisión superíndice 3N se pelearán por tenerlos en su pantalla y los fans estarán encantados de verlos juntos de nuevo, aunque sea en la ficción superíndice 3N. Ahora analicemos un poco a fondo sus proyectos individuales. Ande, por su parte, ha estado enfocada en consolidar su carrera como actriz, participando en diferentes proyectos que le han permitido mostrar su versatilidad y talento. Se ha alejado un poco del geu copyright nero romántico para explorar papeles complejos y dramáticos. Kerem, por su lado, ha estado trabajando en proyectos internacionales, buscando expandir su carrera de las fronteras turcas. Ha participado en producciones de Hollywood y ha demostrado su dominio del inglu copyright lo que le abre muchas puertas en el mercado anglosajón superíndice 3N. En fin, la verdad es que nadie sabe con certeza qué copyright pasando entre Ande y Kerem. Solo ellos conocen la verdadera naturaleza de su relación superíndice 3N. Pero lo que podemos decir es que este reencuentro ha generado una gran expectación superíndice 3N y ha reavivado la esperanza de muchos fans que sueu más menos han con verlos juntos de nuevo. Es como si hubieran abierto una caja de Pandora llena de ilusiones y fantasías.
Lo que les puedo asegurar es que aquí en el canal vamos a estar atentos a cualquier novedad. Vamos a seguir investigando, analizando y compartiendo con ustedes toda la información superíndice 3N que encontremos. Asu que no se despeguen de la pantalla. Tenemos contactos en Estambul, fuentes cercanas a la pareja y detectives privados rastreando cada uno de sus movimientos. No se nos escapa nada. Y ahora, vamos a recapitular un poquito. Hemos visto que Ande y Kerem se reencontraron en un evento Venu Copyright Fico, y que su cercanía ha generado muchas especulaciones. Hemos analizado las diferentes teorías sobre su relación superíndice 3N y hemos visto que hay razones para ser optimistas, pero también copyright N para ser cautelosos. En definitiva, solo el tiempo dirá que copyright depara el futuro para esta pareja. Pero mientras tanto, nosotros seguiremos disfrutando del salseo y del drama, como buenos amantes del espectáculo turco que somos. ¿Pero qué copyright pasa con sus respectivas vidas amorosas? Durante este tiempo separados, se les ha relacionado con otras personas, pero ninguno de los dos ha confirmado ninguna relación superíndice 3N seria. ¿Seruk, en el fondo aún se guardaban un poquito de esperanza? Ande ha sido vista con varios empresarios y artistas, pero ninguna de esas relaciones ha llegado a buen puerto. Kerem por su parte ha sido muy discreto en este aspecto, aunque también copyright N se le ha vinculado con algunas actrices y modelos. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de nuestro Anu Ulises. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Ande y Kerem volveru N a estar juntos? ¿O simplemente son amigos? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus teorías y sus predicciones. Participen en la conversación superíndice 3N. Queremos saber qué copyright piensan, qué copyright sienten y les son sus mayores deseos para esta pareja. Anímense a compartir sus ideas. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Aquí siempre tenemos los chismes jugosos del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besos y abrazos. Y recuerden, el amor siempre encuentra el camino. O al menos eso esperamos. Hasta la superíndice 3 mi gente.